Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el tema de evaluación diagnóstica y uso de datos. Consideremos que la evaluación diagnóstica y uso de datos se va a referir a esta utilización de distintas herramientas y métodos para obtener información que va a ser relevante sobre el nivel de conocimientos, habilidades y competencias de los propios estudiantes. Esto por lo regular, tiende a hacerse al inicio de un proceso educativo y además implica el análisis y el uso de datos recopilados para informar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Partimos, evidentemente, de la evaluación diagnóstica, la cual es una evaluación inicial que se realiza al comienzo de un curso o programa educativo para identificar las habilidades y conocimientos previos de los estudiantes. Del mismo modo, es importante destacar que la evaluación diagnóstica permite tener un perfil del grupo y dándonos oportunidad entonces de tener información referente a si hay algunos estudiantes con algunas particularidades o características que tenemos que enfatizar, con la finalidad de que sea muy individualizado, aunque estemos formando totalmente a un grupo de estudiantes. Es referente mencionar y reiterar que la evaluación diagnóstica sucede al inicio de la lección, de la sesión, de la unidad, del curso o programa académico. Su objetivo va a ser obtener una visión clara de las fortalezas y debilidades, pero más que debilidades, quisiera hacer énfasis en las áreas de mejora o áreas de oportunidad antes de iniciar el proceso de enseñanza. Y esto permite a los educadores también, como bien les decía, adaptar su instrucción y proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten. Hacemos uso de herramientas y métodos, y estas herramientas y métodos pues nos permiten también tener eh, alguna línea, alguna orientación, algún soporte para realizar la evaluación diagnóstica. Y estos pueden ser cuestionarios, actividades prácticas, entrevistas, observaciones, quiz, ¿no? O algunas herramientas enfocadas a que nos puedan proporcionar datos que llegan a ser muy valiosos sobre el nivel de conocimiento y de las habilidades de los estudiantes. Y esto me lleva al siguiente punto, la personalización de la enseñanza. Con base en estos resultados de la evaluación diagnóstica, vamos a poder adaptar la instrucción, la clase, la sesión, el curso, para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Y esto, pues bueno, puede proporcionar actividades y materiales diferenciados para abordar las áreas de mejora de cada estudiante. Otro de los puntos en la parte del uso de datos, pues es la intervención temprana. Los datos de la evaluación diagnóstica van a permitir identificar rápidamente a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional o alguna intervención temprana. Y esto nos ayuda muchísimo porque va a prevenir el rezago académico y va a brindar oportunidades para entonces poder mejorar el rendimiento académico. De esta manera, vamos complementando justo la utilidad de lo que sería el análisis de datos, porque nos permite tener una intervención temprana, nos permite tener una personalización de la enseñanza y evidentemente todo esto a partir del análisis de datos. Ahora, también hablaremos del establecimiento de objetivos claros.
La información que obtengamos de esta evaluación diagnóstica nos va a permitir entonces ayudar a establecer objetivos claros, hacia dónde voy, qué quiero lograr. Evidentemente, estos objetivos tienen que ser realistas para el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto lo que vamos a hacer es definir metas específicas y que sean medibles para cada estudiante en función de sus habilidades y conocimientos previos. Ahora bien, dentro de esta parte del uso de datos, ¿no? También es importante tener en cuenta en qué consiste esta parte de la evaluación diagnóstica, en qué consiste toda esta parte de la evaluación y del uso de datos. Bueno, pues empecemos porque tenemos que identificar, evidentemente, un análisis, ¿vale? Se va a hacer un análisis, de ahí del análisis, el diseño, el desarrollo y la implementación y evaluación. Cada fase va a desempeñar un papel importante en el diseño y la implementación efectiva de experiencias de aprendizaje. Toda esta parte de lograr la evaluación diagnóstica, pues bueno, tenemos que analizar los datos que nos arrojan estas evaluaciones diagnósticas y eso nos va a permitir a diseñar, desarrollar e implementar para que posteriormente, evidentemente, se pueda evaluar todo aquello que se implementó a partir del análisis de datos. También es importante tener en cuenta que se debe de llevar a cabo un monitoreo y retroalimentación. A lo largo del proceso de enseñanza, es importante monitorear el progreso de los estudiantes y brindar una retroalimentación continua. De hecho, los datos recopilados en la evaluación diagnóstica nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, situaciones muy características o incluso nos sirven como referencia para evaluar el avance de los estudiantes y para ajustar alguna instrucción según sea necesario. Podemos a lo mejor tener en cuenta de alguna forma un diseño de alguna sesión, de alguna clase o una instrucción. Pero si en algún momento, a partir de la información del monitoreo de retroalimentación, tenemos que hacer ajustes, sean necesarios o no, hay que analizarlo y tomarlo en cuenta para ajustarlo. ¿Por qué? Porque muy probablemente alguien se me quedó rezagado, alguien no entendió el tema, etcétera. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que todos vayamos de la mano para alcanzar el objetivo final. Quisiera hablarles justo de la evaluación formativa, que es otra de las evaluaciones diagnósticas que van a formar parte de la evaluación formativa. Es decir, es un enfoque continuo y sistemático para evaluar el aprendizaje en tiempo real. Dentro de la evaluación diagnóstica, hemos de tener en cuenta que va a formar una parte muy importante de la evaluación formativa. Este tipo de evaluación va a proporcionar información en tiempo real para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación formativa es este proceso diseñado para la práctica y la retroalimentación. De tal forma que dentro del monitoreo y retroalimentación estamos hablando de que va a haber una evaluación formativa, la que nos va a permitir tratar de implementar aquello que está diseñado para la práctica y entonces alcanzar la retroalimentación. Bien, para ir cerrando sobre este tema hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Uno es el diseño de instrumentos válidos y confiables. Los instrumentos utilizados en la evaluación diagnóstica deben ser válidos. ¿Esto qué quiere decir? Medir lo que pretende medir. Y confiables, lo que significa que deben proporcionar resultados consistentes y precisos. Por lo tanto, se deben de seleccionar o desarrollar pruebas, cuestionarios y actividades prácticas adecuadas para evaluar las áreas específicas de interés y, sobre todo, dirigidas a un objetivo claro y preciso. Otra de las consideraciones importantes que hay que mencionar es la adaptabilidad a las necesidades individuales. Hemos dicho reiteradamente, cada estudiante es único y tiene diferentes niveles de conocimiento y habilidades. Por ello, es importante que la evaluación diagnóstica se adapte a las necesidades individuales de los estudiantes.
Esto con la finalidad de brindar oportunidades para demostrar su comprensión de diferentes maneras, como a través de actividades prácticas o creativas. Por último, pues bueno, hacer énfasis, otra de las consideraciones, pues hacer énfasis en la evaluación formativa. La evaluación diagnóstica debe integrarse en una evaluación formativa continua y sistemática. No debe ser un evento aislado, sino más bien parte del proceso continuo de monitoreo y retroalimentación. Aquí los educadores entonces vamos a utilizar los datos recopilados para proporcionar retroalimentación oportuna y brindar oportunidades para que los estudiantes mejoren su desempeño. Antes de finalizar y por último comentarles que también está la evaluación sumativa, que su objetivo finalmente es evaluar los niveles de aprendizaje al final de un periodo de enseñanza. La evaluación confirmativa, en donde es confirmar la eficacia de la enseñanza. Está la evaluación no referenciada, que compara el rendimiento de los estudiantes contra normas medias fijas. Está también el criterio de referencia, que va a evaluar el conjunto de conocimientos y o habilidades específicas. Y por último, la ipsativa. Esta compara el rendimiento de los estudiantes contra un rendimiento anterior. Por lo tanto, es importante mencionar que evaluación diagnóstica y el uso de datos nos va a permitir incluso tener claridad de hacia dónde vamos dirigidos, si hay que modificar alguna actividad, porque tenemos que hacer ajuste principalmente a partir de este seguimiento y esta retroalimentación. Y justo la evaluación diagnóstica se integra dentro de la evaluación formativa y viceversa. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco su atención.